¿Cuántas decisiones financieras tomas por miedo y no por estrategia? Hoy aprenderás que no eres el único que ha sentido miedo a no cometer los mismos errores financieros del pasado. El miedo y el dinero no es nuevo para nada que se lleven mal. Desde la antigüedad, filósofos y científicos han analizado cómo esta emoción nos paraliza o nos impulsa. Hoy exploraremos entonces qué dice la ciencia y la filosofía del miedo y lo relacionaremos con las finanzas. Bienvenidos a Dinero en 7 minutos. Yo soy Sante Fernández y vamos a continuar hablando del miedo, de la anticipación de un evento futuro que no ha ocurrido y en la mayoría de las veces, en el 90%, no va a ocurrir. El miedo activa el sistema de lucha o huida del cerebro, liberando hormonas como la adrenalina y el cortisol. Esto nos prepara para evitar una amenaza, pero si ese miedo persiste, la parálisis es total en todas tus decisiones. Pero en el contexto de las decisiones económicas, este mecanismo de respuesta hace que el miedo a las pérdidas potenciales sea un fuerte obstructor para las ganancias. Así que quiero hoy introducirte en perspectivas filosóficas y estudios psicológicos sobre el miedo financiero. Comenzaré mencionando desde la filosofía estoica, como sabes me encanta. Como Séneca dijo una vez, sufrimos más que nuestra imaginación que en la realidad. Esto lo argumentaban porque el sufrimiento a menudo proviene de situaciones, no de situaciones en sí, sino de la percepción que tenemos sobre ellas. Aplicado al miedo financiero nos hace imaginar pérdidas, fracasos que a lo mejor nunca van a suceder, pero lo que sí es que nos van a evitar, entre otras cosas, emprender, avanzar, continuar para lograr justamente lo que queremos, lo que imaginamos, lo que soñamos. Para Kant, la autonomía del ser humano implica actuar con razón y no con miedo. Porque la verdadera libertad radica en la capacidad de actuar de acuerdo con principios racionales y no bajo la influencia de factores externos como el miedo. El miedo puede nublar nuestra capacidad de juicio, llevándonos a tomar decisiones basadas en la evitación o la inseguridad, mientras que la autonomía nos invita a tomar decisiones informadas y estratégicas a largo plazo, sin estar paralizados. En las finanzas, tomar esto en cuenta es importante porque nuestras decisiones deben estar basadas en datos y no en emociones. Entonces te pregunto, ¿qué pasaría si en lugar de estar impulsados por el miedo tomaras decisiones basadas en los datos, basadas en la razón? ¿Qué pasaría si en lugar de estar impulsados por el miedo tomaras decisiones basadas en los datos, basadas en la razón? Por otra parte, desde la ciencia, puedo mencionar al psicólogo del dinero Daniel Kahneman. En su teoría de la aversión a la pérdida nos explica por qué el miedo a perder dinero es más fuerte que el deseo de ganarlo. Según él, el dolor de una pérdida se siente mucho más intenso que la satisfacción de una ganancia equivalente. Esto nos lleva a tomar decisiones financieras más conservadoras porque nuestra mente está orientada a evitar sentir ese dolor o en vez de sentir la emoción de las ganancias. Este fenómeno puede hacernos reacios a correr riesgos, incluso cuando las oportunidades son evidentes y favorables. Desde la ciencia sabemos que el miedo a la incertidumbre económica activa las mismas áreas del cerebro que el miedo físico. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, significa que el temor a lo desconocido o a las pérdidas financieras no solo genera ansiedad, sino también desencadena una respuesta fisiológica similar a la que sentimos ante una amenaza real.
lo que nos hace evitar riesgos y tomar demasiadas previsiones, aun cuando las oportunidades son evidentes y favorables. El miedo al dinero no es irracional, pero sí manejable. El miedo al dinero no es irracional, pero sí manejable. El miedo muchas veces surge de la incertidumbre, de la desconexión con lo que nos rodea y de la falta de recursos para poder enfrentarlo. Sin embargo, la naturaleza en su silencio y complejidad nos ofrece un ejemplo perfecto de la interconexión con la fuente de la resiliencia. Todos valoramos, por ejemplo, un bosque, un remanso de paz y tranquilidad, cada vez más escasos en nuestro mundo cada vez más bullicioso. Pero al adentrarnos en ello, descubrimos que no están vacíos, que hay una enorme cantidad de organismos vivos que comparten, que conviven, desafiando con muchos desafíos. Entre otras cosas, les cuento que tienen la enorme capacidad a través de sus raíces de comunicarse. Tal como lo menciona el biotecnólogo Daniel Pellicer en su artículo para National Geographic, esta red de comunicación conocida como la World Wide Web demuestra cómo el compartir recursos y alertarse entre sí para aliviar la presión al miedo, no solo entre los árboles, sino también entre todos los seres vivos que habitan en ese ecosistema. Los árboles parecen no tener conciencia de lo que hablamos, están simplemente en una comunicación para mantenerse fuertes frente a las adversidades del entorno. Lo que está claro es que al igual que los árboles, nosotros podemos encontrar la fuerza en la interconexión y el apoyo mutuo en los momentos de mayor incertidumbre. La naturaleza nos enseña que a través de la comunicación y el intercambio de recursos podemos mitigar el miedo y fortalecer nuestra resiliencia. Si entendemos de dónde viene, podemos tomar mejores decisiones y evitar que nos limite. Ir a la raíz del miedo que nos paraliza puede no solo cambiar aquello que nos impide tomar decisiones en lo financiero, sino también en otras áreas de tu vida. Como sabes, cada mañana a las 7 te espero con Dinero en 7 minutos porque abordaremos una palabra clave. Y esa palabra clave con certeza te va a ayudar a entender el cómo estás manejando tu relación con el dinero y a partir de allí a mejorar muchas otras áreas de tu vida. Así que este contenido ha resonado contigo y al igual que los árboles se comunican entre ellos para darse la buena información, te invito a que por favor también lo compartas con las personas a las que consideres que este contenido puede también serle útil. Y nos vemos en el próximo episodio de Dinero en 7 minutos.